I ara presentem a la doctora Marta Oms, que és anestesióloga en Dexeus y experta en cirugía torácica y cardíaca, y ha desarrollado su excelente carrera profesional anterior en el Hospital Germans Trias y Pujol. Ella nos hablará de los trastornos electrocardiográficos en cirugía torácica. Gracias, Yolanda. Bueno, la verdad es que ya has hablado mucho de arritmias. Yo creo que os voy a hablar más de torácica. De hecho, he intentado hacer una revisión bibliográfica de arritmias en torácica. No hay mucho, ¿vale? Porque en torácica casi siempre todo son complicaciones pulmonares, se ve. Y bueno, he intentado hacer cosas un poco así pinceladas que sean un poco más relevantes, ¿vale? Porque ya se ha contado mucho. En torácica, básicamente, la arritmia, la única arritmia así más importante que hay es la FA, ¿vale? Es entre el 9 y el 29%, y seguida de la TPSV y del flúter, ¿vale? Y los riesgos, obviamente, asociados a FA es la tromboembolia, que es entre un 50 y un 200%, ¿vale? Más que en cardiotorácica que en cirugía general. Hay mucha bibliografía que siempre incluye cardiotorácica porque hay muchas sociedades europeas y americanas que la torácica va dentro de la cardíaca, ¿vale? Es como un pack. Y por eso también a veces cuando hablo de algunos artículos hablo de cardiotorácica, ¿vale? Entonces, como ya se ha dicho también, la FA complica todo, ¿vale? Se alarga la estada en UCI, la morbilidad, la mortalidad, incluso los costes económicos también, ¿vale? ¿Y qué pasa en torácica? ¿Por qué aparece esta FA? ¿no? He intentado buscar un poquito la explicación un poco ya más fisiológica en esto, ¿vale? Y es un poco lo que os contaré porque de electros ya hemos visto muchos. La incidencia de FA en el posoperatorio o en el perioperatorio de torácica básicamente es porque hay dos factores, que es la intensidad del estrés quirúrgico en torácica y las características del paciente de torácica, ¿vale? En este caso hay algunas características que las podremos modificar o no, o más que modificar, a mí me gusta la palabra optimizar, ¿vale? El riesgo de FA o este riesgo de FA normalmente transcurre máximo entre el segundo y el cuarto día posoperatorio y la gran mayoría de ellas se suelen resolver a las 4 o 6 semanas, ¿vale? O sea que no estamos tan mal. Aquí os he puesto un cuadro que es como la estratificación de este estrés quirúrgico. Aquí son los principales procedimientos que tenemos en torácica. Bueno, aquí hay lo que serían los de menos riesgo, pues desde una broncoscopia flexible a una pleurodesis o una traqueostomía o una mediastinoscopia. Luego hay un riesgo intermedio, que ya sería una simpatectomía o bueno, una segmentectomía, ¿vale? Que cortamos poco. Y luego ya vendría a ser ya los de alto riesgo, ¿vale? Que son los procedimientos normalmente que hay resección pulmonar y en la que nos llevamos una parte de parénquima, ¿vale? Que estos son los que llevan o conllevan un factor de riesgo alto para acabar desarrollando una FA posoperatoria. Y luego están los factores de riesgo que en este caso son más propios pues, del paciente, ya no de la cirugía, sino del propio paciente, que aquí pues, ya entran pues, la hipertensión, el infarto, bueno, pues todos los que están aquí. Hay unos que son modificables o más bien optimizables, es decir, que el paciente llegue pues, con la tensión controlada o que la valvulopatía esté más o menos tratada y que al menos no sea sintomática, o que sea un SAOS o que sea un obeso, pero bueno, que si puede ser que no tenga un IMC de 53 mejor. Y luego hay unos factores de riesgo que no son modificables, ¿vale? Yo os he remarcado... Ay, no, pues falta una diapo entre medio, veo. Bueno, aquí simplemente remarcar que el paciente de torácica... No, no está. El paciente de torácica normalmente es un señor que suele ser de sexo masculino, de edad avanzada, que suele ser entre 60 y 70 años, que suele tener hipertensión y sobre todo que es fumador, ¿vale? Con lo que ya tenemos 4 factores que nos van a favorecer, al menos en la gran mayoría de los pacientes de torácica, ¿vale? Entonces, aparte ya de estos factores del paciente, ¿qué necesitamos también para desarrollar, ¿no? esta FA perioperatoria? Hay unos factores que son propios estructurales fisiológicos de la FA, ¿vale? Que es este sustrato auricular vulnerable, que es decir, hay una serie de factores que dentro de la aurícula nos van a favorecer que aparezca, ¿no? esta FA. Y luego hay unos triggers
¿vale? Que si aquí ya es una cosa pues ya mucho más estructural, eléctrica de la propia pared de la aurícula o de las aurículas, que nos acabarán desarrollando, ¿no?, la FA. ¿Y qué sustrato necesitamos? Pues un estímulo simpático o parasimpático nos puede desarrollar esta FA, la dilatación auricular o un estiramiento brusco también, la extensión de la resección pulmonar, que ahora esto también lo veremos, y luego pues todo lo que sea pericarditis o fibrosis de la propia pared o anomalías previas de la conducción o que haya inflamación o estrés oxidativo. Todo esto hace que la aurícula empiece a decir, oye, oye, aquí me estáis poniendo en bandeja que me empiece ya a fibrilar. Y luego ya un defecto propio ya de la pared o del trigger, o ya sería la parte más eléctrica, ¿vale?, que va a desencadenar, ¿no?, esta FA. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en torácica en el intraoperatorio? ¿Por qué pasa esto? Pues claro que pasa. Tenemos desde el estímulo quirúrgico, de que empiezan a remenarnos, ¿no?, el pulmón, el bronquio, y esto hace una descarga simpática. Bueno, por eso les ponemos, ¿no?, pues, la analgesia o lo que sea para evitar esta descarga simpática. Luego, que intentamos también ser súper cautelosos es en la sobrecarga hídrica, y más en torácica, que nos vamos a llevar ya un trozo de pulmón, ¿cómo lo vamos a sobrecargar a este paciente? Luego la manipulación de los cilios, que les tira la aurícula, o la manipulación del pericardio, que acaba pues haciendo pues una pequeña pericarditis que acaba haciendo FA. O luego anemia, es un sangrado agudo, incluso la transfusión si lo precisa el paciente, y la hipoxemia. Estamos pues un buen rato en unipulmonar. Y en unipulmonar, por muy puristas y súper buenísimos que seamos corrigiendo todos los factores, hay siempre un grado de hipoxemia, porque ya solamente por el shunt de la unipulmonar ya se desplaza la curva de hemoglobina, por lo que habrá hipoxemia siempre en menor o mayor grado. Y luego los trastornos electrolíticos, que tampoco hay que despreciarlos, que son los bases, ¿no?, de que acaba haciendo cualquier trigger para empezar una arritmia. Y luego también los propios tipos de cirugía. No será lo mismo hacer una tóraco abierta a cielo abierto que hacer una videotoracoscopia o hacer un Da Vinci, ¿vale? A lo mejor pues no, sí que depende, ¿no?, porque el estrés no es el mismo, la manipulación tampoco es la misma, y entonces os he puesto como unas pequeñas flechas aquí al lado en las que sí que nosotros podemos hacer de más y de menos, ¿no?, para intentar bajar este sustrato auricular favorable, ¿no?, o más para intentar, es decir, hay muchas maneras de hacer la torácica, pero sí que es verdad que yo al menos vengo de una escuela que la torácica la hacemos no anestesia general balanceada, sino anestesia general combinada. Es decir, vengo de una escuela que siempre se hacía la peri antes, porque al final el bloqueo peridural durante la cirugía, el usar la peridural durante la cirugía, yo creo que da un bloqueo mucho más bueno y sobre todo a nivel simpático, que a veces con los opioides no llegamos a este bloqueo simpático. Así que os animo a que lo hagáis así, al menos que sea para evitar la FA. Y luego también súper restrictivos con la sobrecarga hídrica. Todos los sueros cerrados, todos, porque ahora veremos también qué pasa en el ventrículo derecho después de la torácica. Obviamente la hipoxemia, intentar optimizar muchísimo la unipulmonar y luego siempre corregir con potasio, magnesio, obviamente. Entonces yo me he basado en las guías, que las guías más recientes y sobre todo de los nuevos protocolos ERAS y todo, son del 2014, es decir, a ver si nos actualizamos en las sociedades de torácica, y se ve que no estamos ahí un poco ahí en el 2014, pero hacen unas propuestas, unas estrategias como de prevención y basadas pues en la literatura que hay. Entonces, en todos los pacientes, así tenéis aquí también los grados de evidencia con los colores, ¿vale? Hacen unas propuestas que es que en clase, obviamente de más evidencia, continuar con los betabloqueantes, ¿vale? Es decir, si el paciente ya lleva betabloqueantes, mantenerlos. Y esto tiene una explicación en este sentido para la FA, porque los pacientes que les suspendemos el betabloqueante antes de la cirugía, se ha visto que hace niveles de norepinefrina en sangre mayores y esto es un sustrato como más prosimpático para acabar desarrollando una arritmia, en este caso una FA.
Es por eso que no paramos los beta-bloqueantes, ¿vale? Y por eso se pone en clase funciona bueno, en grado de evidencia de no parar los beta-bloqueantes. Luego aquí en clase 2 proponen suplementar magnesio siempre que sea bajo, y la verdad es que, bueno, no, es en 2B que no parece que tendría que ser un poco más evidente, pero esto es porque hay poca evidencia en torácica, sí que hay mucha más en cardíaca. Y luego evitar prevención con digoxina previa, incluso evitar hacer una intervención o una ablación en venas pulmonares previa a una cirugía torácica para evitar una FA, ¿vale? Esto no lo recomiendan. Y luego me ha sorprendido en pacientes de moderado o alto riesgo, en clase 2A, un tratamiento con amiodarona en el posoperatorio inmediato de las primeras 24 horas como una sobrecarga para evitar la FA post en estos dos, entre el segundo y el cuarto día que pueda aparecer. La verdad es que yo nunca lo he hecho en mi práctica habitual, he preguntado con otros compañeros y no lo hacemos, pero está ahí. ¿Vale? Está ahí y la literatura lo describe. Incluso otra cosa que aún me ha sorprendido más es una profilaxis con diltiazem en pacientes que tengan función cardíaca preservada y que no tomen beta-bloqueantes ya de base, ¿vale? Que tampoco lo solemos hacer en la práctica habitual, pero tiene, supongo, una explicación que también ahora la veremos y por qué lo hacemos. Y luego en clase 2B, bueno, estas dos también, amiodarona en esofagiectomía o atorvastatina, y luego el tratar con una resección de la orejuela dentro del mismo acto quirúrgico de la torácica en pacientes que les prevemos que nos podremos descoagular. Pero esto es un 2B que está un poco ya más cogido ahí con pinzas, ¿vale? Pero como me ha sorprendido lo del diltiazem y la amiodarona, pues indagué un poquito más y busqué. Y la verdad es que hay un Thorax Surgical Clinic del 2012 que es bastante extenso y repasa muchísimo, muchos metaanálisis, muchos ensayos clínicos randomizados, o sea que está bien hecho, y la revisión es buena. Y esto es un cuadro resumen un poquito de lo propuesta, de estas estrategias de prevención propuestas en torácica, ¿no? De mantener los beta-blockers y luego de esta profilaxis con diltiazem. Y al final es porque este efecto un poco vasodilatador del diltiazem, que favorece un poquito la sobrecarga esta derecha que tiene el paciente de torácica en el posoperatorio, y que, bueno, la explicación es un poco que ayuda, ¿no?, a esta poscarga a liberarla un poquito y que no sufra tanto la aurícula y en este sentido que no aparezca esta FA. ¿Vale? Aunque no lo solemos hacer, a lo mejor en la práctica habitual está descrito o sea, hay evidencia en ello. ¿Vale? Aquí también os he puesto pues, otro artículo, un ensayo clínico de 330 pacientes, que sí, que la profilaxis con diltiazem reduce la incidencia de FAPO en el posoperatorio. Y la verdad es que, bueno, aparte de este hay muchos más, ¿no? Y en la guía clínica, pues la verdad es que lo describen en muchos sitios. Y luego esto también, el del magnesio, también os he puesto uno que en cardíaca hay pues mogollón que del magnesio va bien para todo, al final nos lo tendremos que tomar cada día, y en cambio en torácica solo hay un ensayo clínico randomizado bien hecho que lo demuestre, que no saben explicar bien por qué, pero como en cardíaca funciona, pues en torácica también funciona, ¿vale? Pero solo hay un ensayo que lo describe. Y luego, para intentar entender también por qué pasa esta sobrecarga y este sustrato en la aurícula, este artículo me ha parecido muy interesante. Ya sé que es antiguo, es un chest, que hacen una valoración ecocardiográfica preoperatoria y luego les hacen ecos en el primer, en el tercer y en el sexto día posoperatorio de los pacientes de torácica, ¿vale? Y encuentran una correlación en los pacientes que presentan taquiarritmias en el posoperatorio y un aumento de la velocidad del tracto de la regurgitación tricuspidia, ¿vale? Como si fuera una sobrecarga, bien. Y luego también encuentran una relación de la taquiarritmia con los pacientes que han tenido grandes pérdidas sanguíneas, aunque no especifican en el artículo si les transfunden o no los transfunden. Entonces, ¿qué pasa? Este incremento de la presión derecha en el posoperatorio probablemente es porque hay una vasoconstricción pulmonar, ¿vale? Porque hay una manipulación en el pulmón en torácica. O también porque hay una reducción del lecho vascular. Si yo me llevo medio pulmón, ahí hay menos sangre a repartir entre los mismos caminos. Por lo tanto, ahí hay una hipertensión pulmonar seguro. Entonces, esta hipertensión pulmonar pues, lo destacan como hay que reducir esta poscarga para mejorar el pronóstico, porque si no,
va a haber arritmia y en este caso va a haber FA. ¿Vale? Y un poco es esta la explicación de por qué hay que ser tan restrictivo con la sobrecarga hídrica y por qué las grandes resecciones pulmonares hacen más arritmias. No es lo mismo una LOBEC que una NEUMEC. Y esto aquí también pues, lo demuestra, ¿no? Otros artículos que hablan, ¿no? Incluso del paciente que es EPOC, no lo ponen al principio como un factor de riesgo, pero el paciente EPOC es más susceptible a tener hipertensión pulmonar. Pues sí, pues este paciente también tendrá más probabilidad de acabar haciendo una FA en el posoperatorio de torácica. Y aquí también todos los factores de riesgo, un análisis de casi 2.600 pacientes, obviamente todos el paciente, ¿no?, de torácico, masculino, 70 años, historia de insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, pero también, ¿no?, más en NEUMEC, más si hay transfusión intraoperatoria, ¿no?, y más si hay más extensión. Y luego también hay esto es un análisis también retrospectivo que hablen ya no tanto específicamente de arritmias, pero sí hay menos complicaciones cardiovasculares si las técnicas empleadas en torácica son menos invasivas. Es decir, si hay al final menos manipulación de pulmón, se respeta más el pericardio, se respetan más los cilios, no se manipulan tanto las pulmonares, pues hay menos arritmia. Y luego hay las guidelines estas de LERAS, como LERAS y todos los fast tracks ahora están tan de moda, 2019 es la última que hay, y las mismas recomendaciones que antes, o sea, no hay mucho nuevo. Y esto es uno también muy interesante, que son como las highlights así más destacadas de torácica, y que es lo mismo, la FAPO es más frecuente en cuanto mayor es la resección pulmonar, 34% en NEUMOX o 4% en LOBEX. Y luego si hay linfadenectomía mediastínica, por el propio estímulo sobre el pericardio, pues habrá más FAPO, está clarísimo. Y nada, ¿y qué hacemos si hay FAPO? No me voy a extender mucho, pero sí que me gustaría hacer hincapié en dos cosas, ¿vale?, del tratamiento, porque claro, aquí hablamos pues, de, ¿no?, la miodarona, que proponen el diltiazem también para hacer, y qué pasa con la miodarona y el pulmón, porque no le va muy bien la miodarona en el pulmón. Pues hay muchos estudios también que demuestran que si es a dosis bajas no pasa nada, pero si nos pasamos de 4 gramos ya, ¿no?, mal. Incluso las recomendaciones no recomiendan poner amiodarona en caso de NEUMEC, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos llevamos mucho pulmón. Entonces el acúmulo de amiodarona ya se nos va todo a uno, ¿no?, y aquí sí que ya puede ser que empeore. Obviamente, según la estabilidad hemodinámica, pues priorizaremos volver a sinusal o frenar. Aquí son los que proponen las guías, en este caso de torácica. Y luego, algo que también a veces se nos pasa un poquito, que es que cuando aparece la FA, vale, sí que hacemos, descoagulamos o chispamos. Oye, pues vamos a ver si podemos modificar alguna de las causas que nos ha favorecido la FA, ¿no? Y al final pues está en verde. Considerar todas las causas trigger, minimizar si podemos todas las descargas catecolaminergas, los inotropis, optimizar más los fluidos y luego, claro, corregir los electrolitos. Y luego ya descargamos, ¿no? Pero bueno, esto me lo salto porque como vamos muy mal de tiempo, ya lo hemos explicado 4 veces todos en todo el día, es un poquito el algoritmo de la FA, ¿vale?, de cardiovertir, se proponen estas, pero sobre todo la miodarona, tener en cuenta que si es NEUMEC, no. ¿Vale? Y la otra cosa que proponen también, que a mí me ha sorprendido, es si el paciente está inestable, desfibrilamos seguro y luego le ponemos algún antiarrítmico. Y ponen esmolol y diltiazem. ¿Cómo le voy a poner un vasodilatador a alguien que esté inestable, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, pero bueno, los americanos a veces hacen también estas cosas. Pero bueno, están las guías. Y luego nada, consultar a cardio siempre que sea refractario, haya más inestabilidad o todo esto. Y luego ya está, esto me lo salto ya, que si no el chat vas también. Y solo decir esto también, que en torácica no hay nada de literatura, nada, que hable de descoagular en el posoperatorio. Porque no, o sea, aunque haya FA, no se plantean el descoagular, supongo que por miedo al sangrado, que no sangre el pulmón no es muy bueno. Y vale, sí, se basan en el chat BASC y en las guías de FA general, pero no hay literatura, ¿vale? Que lo sepáis. Nada, 2 conclusiones. Es la más frecuente, tenemos que tener estos factores, ¿no?, sobre todo la extensión en la resección de torácica. Cuanto más resecamos, peor va a ser el factor, ¿no?, para desencadenar la manipulación del pericardio y luego todo lo que nosotros podemos hacer en el intra, ¿vale? Yo os invito en torácica a pensar todo lo que podemos hacer de más,
¿vale? Y lo otro que está la miodorona y el diltiazem, que yo os lo he puesto en interrogante porque yo no lo hago, bueno, o no lo he hecho hasta ahora y mis compañeros que he consultado tampoco, pero bueno, están las guías clínicas y a lo mejor tendríamos que empezar a hacerlo. Y ya está, el algoritmo que ya hemos hablado. Y luego las preguntas al final, me imagino. Muchas gracias, doctora Oms. Una charla excelente. Y ahora nos hablará la doctora Hurtado, que es anestesióloga del Hospital Clínic, experta en neuroanestesia, con una amplia experiencia en hemodinámica cerebral y numerosas publicaciones al respecto, y miembro de la sección de neurociencias de la SEDAR. Nos hablará de los trastornos electrocardiográficos en neurocirugía. Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes. A continuación explicaré un poco de por qué hay cambios en el electrocardiograma de nivel hemodinámico en neurocirugía, principalmente porque tratamos con lesiones que están cerca del tallo cerebral y que tienen una anatomía que a continuación comentaremos, y también porque el cerebro tiene como la labor de coordinar todas las vísceras y especialmente lo que nos atañe hoy, al corazón. A nivel del tallo cerebral hemos de pensar cuando operamos cerca de allí, especialmente en el trigémino y el glosofaríngeo, y también, como comentamos antes, puede haber un reflejo cardioinhibitorio, como es el Bessel-Harris, cuando hay hipovolemia, y sería como la dirección contraria, viajaría desde el miocardio hacia el cerebro. A nivel del trigémino, tenemos que pensar que se puede desencadenar en tanto tratamiento percutáneo como cuando estamos en el ángulo pontocerebeloso. Es muy habitual cuando estamos en el momento de resección del tumor y hay mucha presión en el tronco que aparezcan estas respuestas de bradicardia y asistolia que remiten cuando el cirujano suspende la maniobra de presión. Entonces, lo primero que hemos de hacer no es poner atropina, sino avisar a la cirugía que hemos de parar un momento las maniobras hasta que se recupere y continuar después de que el paciente se haya recuperado. ¿Por qué el glosofaringio desencadena la respuesta vagal? Porque el glosofaringio desciende con el núcleo del tracto solitario, y con el núcleo motor dorsal del vago, y de esta manera se activa el parasimpático y se completa el arco con el vago. Hay otros ejemplos de estimulación del vago durante la neurocirugía, especialmente cuando operamos el hipotálamo, en la cirugía de fosa posterior también cuando estamos al lado del tallo, que es lo que hemos estado hablando, y en la cirugía de epilepsia, toda la manipulación del sistema límbico se ha relacionado con casos de bradicardia y asistolia. También la irrigación de suero frío es un estímulo muy vagotónico, y en pacientes que tienen hipotensión de forma iatrogénica, es decir, se les pone un shunt y no se deja al lado del CAE el nivel del shunt, o se deja drenar mucho líquido cefalorraquídeo cuando se opera, hay una hipotensión dentro del cerebro que tiene como respuesta desencadenante una bradicardia. Casi siempre que encontramos bradicardia en neurocirugía hemos de manejar la causa cerebral, no ir a tratar la respuesta, sino pensar qué nos está causando esta respuesta y manejar lo que está pasando. Esta publicación, que es de 2015, recoge varios casos de arritmias durante cirugía. En la supratentorial está muy relacionada con un plano insuficiente cuando levantamos el scalp o cuando traccionamos la dura madre. Es muy habitual que si no nos predisponemos a la apertura del cráneo, hagan estas respuestas vagotónicas. También es importante con la hipotensión intracraneal, como hemos comentado previamente. A nivel de cirugía de fosa posterior, están bastante descritos las respuestas trigéminas que han llegado incluso hasta el espasmo coronario. La cirugía vascular también se ha visto relacionada a síndromes del vago. Y también hay fármacos que usamos, como hemos comentado ampliamente, que voy a decir algunos que no se han mencionado, como la papaverina y la infusión de fenitoína, que pueden tener respuestas vagales. Como os comenté previamente, el espasmo coronario es, por suerte, una complicación muy rara del trigémino vagal. Y esto se describió en pacientes con alteraciones del ST, pero con coronarias sanas. Eran casos que ocurrían como una isquemia intraoperatoria en casos de neurocirugía, que se trataban igualmente como una isquemia y que luego a nivel hemodinámico no se encontraba ninguna lesión en las coronarias. Y esto obligaba habitualmente a suspender el caso. ¿Por qué existe este eje corazón-cerebro? Se han visto que hay estructuras corticales y subcorticales, sobre todo en los últimos 20 años, que llevan el comando del corazón. Y a nivel auricular hay unos ganglios del sistema simpático y parasimpático, y por esto el corazón, como hemos comentado previamente, cuando se trasplanta se denerva y ya no es susceptible al tratamiento con atropina. ¿Quiénes forman esta estructura?
todos estos núcleos que comenté del sistema límbico y juega un papel muy importante la corteza insular. Tradicionalmente se ha hablado mucho de la relación del corazón con el cerebro, por ejemplo, en la C por FA, que puede ser una causa de stroke isquémico, pero hay una comunicación también en el sentido contrario y puede ser a través del simpático y del parasimpático, pero también mediante el sistema endocrino y el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando tenemos un ictus, especialmente si compromete el lado insular derecho? ¿Sí? Tenemos un aumento de epinefrina y norepinefrina, hay una alteración de la relación del simpático y del vago, hay sustancias inflamatorias en la circulación y a nivel del corazón tenemos una elevación de troponinas que varían en la literatura entre un 15% a un 8% en pacientes con ictus isquémicos, que se ha visto relacionado con cambios en el electro, con estos pacientes que tienen troponinas elevadas, tienen más incidencia de infarto, de arritmias y de deterioro de la función ventricular coincidiendo con este ictus. Se han realizado varios modelos experimentales de la isquemia cerebral, especialmente en ratas, y se ha visto qué pasa cuando les inducen una isquemia cerebral. Como os comentaba, pues activa el simpático, si hay liberación de cortisol, se desencadenan las respuestas de muerte celular como las caspasas y el factor de necrosis tumoral, hay inflamación y ¿qué hace el corazón? Aumenta la presión, hay alteraciones electrocardiográficas, hay un deterioro de la función de la contractilidad, especialmente del ventrículo izquierdo, se ve a la larga una atrofia de las células de los cardiomiocitos y a nivel de cultivos de los cardiomiocitos hay un desbalance de los canales iónicos, especialmente del sodio. Estas son las redes de control del corazón. Si os fijáis, lo que está involucrado en el control del corazón también está involucrado en el control del estrés y la respuesta emocional, como la corteza medial prefrontal, la corteza cingulada anterior, la corteza insular, la amígdala y el hipotálamo. Como os hablaba previamente, desde los años 90 se han hecho las hipótesis de que la ínsula se lateraliza, es decir, que la ínsula derecha está más relacionada con el tono simpático y la izquierda con el parasimpático. En estos dos estudios se comenta lo mismo y en este último relacionan el lado de la isquemia si compromete la corteza derecha de la ínsula con la prevalencia de arritmias y se ha visto una relación positiva. Si está afectado la ínsula derecha hay más prevalencia de arritmias en la lesión isquémica. En este estudio hicieron 208 pacientes que tenían ictus isquémicos, se les hicieron Holter en las primeras 24 horas y relacionaron la sobrevida con la aparición de taquicardia ventricular no sostenida y el compromiso de la corteza insular derecha. Hay diferentes patologías neurológicas como el Parkinson, la epilepsia y el ictus, en el cual los mecanismos protectores habituales como la variabilidad del ventrículo se ven afectados y que esto favorece que estos pacientes tengan mayor tendencia a un tono simpático elevado y mayor aparición de arritmias. O a veces también, especialmente en el Parkinson, un tono vagotónico elevado y mayor prevalencia de bloqueos de la conducción. El ejemplo más fisiológico y más conocido de la disfunción neurológica central es el Takotsubo. Los pacientes, cuando tienen un sangrado cerebral, hacen una cardiomiopatía que por suerte es transitoria, que se suele mejorar en 4 semanas, que tiene esta imagen tan característica en el ecocardio, que tienen una hiperquinesia basal con una hipocinesia apical y que se ha relacionado con los niveles de epinefrina y norepinefrina. ¿Qué pasa a nivel central con el Takotsubo? Se han hecho resonancias funcionales de pacientes controles y pacientes con el Takotsubo y se ha encontrado que a nivel de las subredes que asociadas al simpático, al parasimpático, relacionados con el default mode, o sea, el modo supervivencia que tenemos activado, dormidos o despiertos, y toda la red cerebral, hay una hipoconectividad en los pacientes con un Takotsubo, lo que llevaría a un desbalance entre el simpático y el parasimpático. Hay bastante prevalencia de arritmias, especialmente la alteración del ST en pacientes con sangrado intracerebral y también en pacientes traumáticos y se ha relacionado la prevalencia de arritmias con su sobrevida. Las arritmias más comunes en este caso de pacientes traumáticos es la anormalidad del ST, la ocurrencia de ondas T anormales, la prolongación del QT y las taquicardias sinusales. Por último, voy a hablar de 2 situaciones muy concretas de neurocirugía y es el paciente de fosa posterior, que a pesar de que nos puede traer tantos problemas sedestarlo, es una posición preferida por los neurocirujanos. Tienen una exposición anatómica ideal, con un mejor drenaje de líquido cefalorraquídeo y drenaje venoso, lo cual les permite operar lesiones voluminosas y muy vascularizadas. Cuando sentamos a un paciente hemos de saber dónde se queda la punta distal del catéter y para esto usamos un electrocatéter que lo que hacemos es ver que la punta distal de la luz distal se queda a la entrada de la aurícula derecha con el cambio de la onda P que vemos arriba.
se ha de descartar siempre el foramen oval permeable en el preoperatorio, y si llegan a nuestra mesa y no lo tienen descartado, se puede hacer esta técnica que es muy sencilla, que a través de la vía que tengamos con 2 jeringas de 10 agitamos suero y manteniendo el Doppler a nivel de la ventana temporal, miramos que no ocurra esta imagen en cortina de ducha para saber que el paciente no tiene foramen oval permeable, y si lo tuviese, hablar con nuestro cirujano y tratar de operar al paciente en prono para prevenir que la embolia vaya al lado izquierdo y sea paradojal, que es mucho más riesgosa para el paciente. Para detectarla, lo más importante es detectarla precozmente para poder tomar las medidas, y el Doppler precordial es muy útil porque hace un sonido muy especial cuando hay embolia de aire venoso. Entonces nos guiamos por la disminución del TED de CO2 en el ventilador más el sonido del Doppler precordial. Para lo primero que hay que hacer es avisar al equipo quirúrgico que tape con campos húmedos el campo quirúrgico, intente encontrar venas del cráneo para poner cera ósea, inmediatamente aspiramos y podemos sacar sangre espumosa por la línea distal de la vía central, aumentamos la FiO2 y estamos preparados para tratar hipotensión o bradicardia. Si esta entrada persiste, a pesar de todo lo que ha hecho el equipo, podemos intentar disminuir en bloque, porque está clavado, la altura del tórax para descender el gradiente de presión, y siempre que tenemos un episodio grave, 300 centímetros de sangre, hemos de hacer un recuento de plaquetas y pruebas de coagulación después del evento y en las primeras 24 horas. Y también esto favorece la aparición de edema agudo de pulmón en el posoperatorio. Finalmente, un uso de la adenosina que no es cardiológico, que es el paciente con un aneurisma muy globuloso en sitios anatómicos difíciles de acceder. Ya hemos hablado mucho del mecanismo de acción de la adenosina, tiene la facilidad de absorberse muy rápido, de ser muy corto en el tiempo, y a pesar de que la técnica que hacemos ahora es un clipaje temporal de la arteria aferente del aneurisma, a veces esto fracasa, y para poder acceder y poner el clip definitivo en el aneurisma usamos adenosina. Y la contraindicación absoluta es la hiperactividad de la vía aérea. Se han visto casos en pacientes con EPOC y con asma de broncoespasmo severo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hurtado, sobre todo por la gran exposición y breve y concisa. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, si acaso podríamos hacer un par de preguntas, si hay algún interés en la sala, alguna duda, alguno de los ponentes. ¿Tú tienes una pregunta, doctora Dalia? Muy bien, pues adelante. No, a ver, no. Esto es porque a raíz de una discusión que tuvimos el otro día sobre un paciente, una mujer de, no recuerdo, unos 70 y pico de años, con una... No recuerdo ni siquiera de qué se operaba, perdóname, pero me lo voy a inventar. No sé, era una cirugía no tumoral, pero de una cirugía que no era excesivamente corta y que incluso creo que era algo por vía laparoscópica, o sea, y que en el preoperatorio pues no se había detectado ninguna anomalía a nivel electrocardiográfico. Es que esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Y era un poco como... Incluso están aquí residentes de mi hospital, o casi ya juntos ya, y que de repente pues el anestesiólogo que la recibe, cuando la conecta al monitor, se encuentra una C por FA que no conocía, ¿no? Y le pregunta a la paciente y dice que ya no, que sí, que hoy se notaba un poquito, que estaba un poco más acelerada, pero como que tenían que operarla, estaba muy nerviosa y no tiene ninguna repercusión hemodinámica, pero va a 160 y pico, casi 170 por minuto, ¿no? Y tienes el cirujano lavándose, la señora ahí en quirófano, premedicada, con su vía puesta, periférica, y el electro ese, y tú dices, oye, ¿qué hago? Lo digo porque esto es muy práctico, ¿no? Me lanzo a la piscina, intento tratarlo intraoperatoriamente en una... Yo te voy poniendo ya lo que yo pienso, ¿no? Bueno, oye, no voy a suspender a la mujer, que lleva con el COVID, le han atrasado la cirugía un montón, se tiene que operar, me van a meter un broncote aquí tremendo, voy a tener lío, la señora está estable, tampoco le sienta tan mal esta arritmia, yo sé cómo controlarla, y a lo mejor pues me puedo lanzar y decir, bueno, pues intento, no puedo retrasarla, no, es una cirugía tan larga que es la única del día, entonces no puedo decir, bueno, la dejo un rato en la URPA, le pongo algo, mira a ver cómo va y si la cosa va bien nos metemos, un poquito para que nos des 4 opciones de lo que tú harías en estas situaciones, o si hay alguna cosa... No, lo digo porque esto nos encontramos todos, no sé, nos encontramos todos con esto, ¿no? Entonces, lo más fácil, como siempre, es decir, no, esto no está, esto no lo conocemos. Hombre,
lo más prudente, si la cirugía es una cirugía electiva no oncológica, es anularla. Y una C por FA no de nuevo, nosotros a priori hacemos a lo mejor una tira larga y consultamos con cardiología y paramos. La verdad es que sería lo más prudente si la cirugía no es una cirugía vital, ¿vale? Algún caso que hemos tenido, y de hecho no era nacer por FA, pero fue en el hijo de un traumatólogo, que cuando lo conectamos empezó a hacer una arritmia y era una cirugía periférica, se anuló y se hizo una interconsulta con cardiología que acabó con una ablación antes de operarse de su cosa periférica, ¿no? Entonces, yo creo que lo más prudente, si la cirugía no es urgente ni es vital, es anular, hacer interconsulta. Y una cosa es que ya esté dormida pues con intubación y que ya tengas este salte hace por FA, entonces pues bueno, pues entonces tienes que pues intentar hemodinámicamente ver cómo está, si está estable o no, si tienes que frenar o no, y no intentar buscarla sinusal si es una de nueva aparición, pero lo más prudente desde luego nosotros que hemos tenido algún caso es así de anularla. Perfecto. A pesar de que el cirujano nos ponga contra la pared y que sabe la acción, estoy en ayunas y no sé qué, y he hecho todo el montaje y tal. Y de hecho tenemos experiencia pues esto, ¿no? De algún paciente que no es esto. Si está ya dormido, bueno, y está estable hemodinámicamente igual, si la cirugía no es muy larga y no va a haber, pues puedes lanzarte y no despertarla y intentar frenarla, ¿no? Pero en principio yo con prudencia anular. Vale, no, un poco para dar ese mensaje que a veces y luego la segunda pregunta que te iba a hacer era esta, ¿no? Vale, no la tenía, pero yo le hago la inducción, la intubo y cuando le acabo de meter el tubo, ¡pam!, aparece. Y está, sí, esto a mí no nos ha pasado, ¿no? Estable, esto es bastante frecuente, sí, ¿no? Sí, esto nos ha pasado a todos. Entonces, ¿no? Siempre uno se plantea, ¿continúo o paro? Porque extubar tampoco cuesta nada, ¿eh? No sé si es riesgo-beneficio. Yo creo que si es selectivo siempre hay más beneficio de parar que vale, lo digo porque se podría dar el caso que en una cirugía prolongada, no vital, tal, de hacer una... No, y extubas, ya está. O sea, nosotros también hemos hecho el proceso. Es decir, hemos tenido un paciente que ha hecho una arritmia, una fibrilación auricular o una alteración del ritmo y no habían empezado el cirujano a abrir y hemos parado y lo hemos despertado. Yo creo que siempre lo prudente en riesgo-beneficio es hacer un estudio de algo que aparece de nuevo en una paciente que, bueno, pues a lo mejor pues esto en el electro previo pues no se hizo o es una paciente que entra y sale y no está bien historiada. Entonces yo creo que lo mejor es parar y estudiar, sobre todo si no es vital la cirugía. Bueno, es que es un aspecto que te encuentras cada día Sí. No, hemos pasado hasta más con un hijo de un cardiólogo, un traumatólogo que, no, venga, opéralo, y decías, no, hombre, no, que acaba de hacer una alteración del ritmo y acabó con una ablación. Muy bien. Muy bien, pues lo dejamos aquí y en un cuarto de hora volvemos.